Buenas tardes. Mi tema es el impacto del incremento del salario mínimo sobre los niveles de salario y el desempleo formal por sectores. Recordando un poco la importancia del salario mínimo como política, este se basa en el sector específico de trabajadores que busca beneficiar. Estos son los asalariados de bajos ingresos, y es por ello que el Organismo Internacional del Trabajo señala esta política como redistributiva que va contra la pobreza y la desigualdad. Contra la pobreza porque al imponer un piso salarial evita que los trabajadores ganen un monto por debajo de este y puedan subsistir adecuadamente. Y la desigualdad porque impulsa hacia arriba la parte baja de la distribución, lo cual merma la brecha. En la literatura, autores como Newmark señalan el impacto directo en el mercado de trabajo a través de dos variables, los salarios y el empleo. En los salarios no solamente se ven beneficiados los trabajadores afectos al salario mínimo, sino también esto puede generar una expansión salarial denominada como efecto faro y demostrar en la literatura por Campos y Rojas para México, Malón y Méndez para Colombia, o también hay posiciones contrarias como Saavedra y Torero para Perú, que menciona que el efecto faro no sería muy significativo por el poco porcentaje de trabajadores que se ven afectos al salario mínimo, por lo que el resto de la distribución no vería ningún cambio. Por el lado del empleo, los efectos no son muy homogéneos, pero se respaldan en estructuras teóricas de mercado. En primer lugar está la competencia perfecta, que predice los efectos negativos del empleo siempre que el salario mínimo se encuentre por encima del salario de equilibrio. Y por otro lado está la estructura monopsónica, que es la que predice los efectos positivos en el empleo, debido a que disminuye el poder de dominio que tienen los demandantes. Estos efectos se ven en la literatura, por ejemplo, en Curry y Falick, que demuestra el efecto negativo en la probabilidad de seguir empleado de los jóvenes para Estados Unidos, como pues, por otro lado está CART, que a nivel agregado en Estados Unidos demuestra un efecto nulo en el empleo. Por último, Jaramillo, que para México también demuestra este efecto negativo en el empleo. Por el lado de Perú, este salario mínimo se puede, en un periodo de 18 años, cuenta con 10 incrementos, por lo que se puede considerar una medida relativamente común con un promedio de 1,8 años por incremento. En la Constitución de Perú se señala que toda remuneración debe ser equitativa y suficiente, por lo que la remuneración mínima debe cumplir estos dos aspectos fundamentales. Estos aspectos un poco abstractos que hacen que esta política sea una política social y económica por el impacto en el mercado ya antes mencionado. Al ser una política solo afecta al sector formal, y según el Instituto Peruano de Economía, solo el 5% de la PEA se ve afecto al salario mínimo, pero no se le puede restar importancia por más que este sea un porcentaje relativamente bajo debido a las características de los trabajadores que ya hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, los factores, según este mismo instituto, que justifican el alza es mantener el poder adquisitivo, por lo que debe ir de la mano con la inflación o el IPC, y la productividad, debido a que un incremento en los salarios debe ser justificado con una mayor producción. Por último, la remuneración mínima vital en Perú es aplicada desde 1965 para todos los sectores como referencia para sus salarios básicos. Es decir, que un alza en el salario mínimo significaría un alza en los salarios básicos de todos los sectores en ese periodo. Pero añadiendo el enfoque industrial de Wolfson y Bellman en su estudio, que capturan específicamente los efectos de cada industria, considerando también que el sustento teórico de que las industrias de bajos salarios tendrían una mayor sensibilidad, lo que va de la mano con lo mencionado por Jaramillo López, Ramos y Chamorro, en el que mientras el salario medio se encuentre más cerca al salario mínimo previo, esto significaría una reacción más volátil. Lo que va de la mano también con lo mencionado por Yamai Bazán, que menciona que habría un mayor impacto en las empresas pequeñas y en los sectores con escasa calificación, con mano de obra menos preparada, con lo cual estos dos factores pueden formar parte de las características de los sectores. La pregunta es si es que este enfoque industrial puede trasladarse a los sectores en Perú. Pero la pregunta de investigación que nos lleva a este enfoque es si los incrementos en la política de salario mínimo demuestran la presencia de un efecto faro, por un lado, y si generan una reacción diferenciada en las estructuras de mercado laboral formal de los distintos sectores. Pero para esto necesitamos indicios que nos indiquen que las estructuras de mercado laboral por sectores son distintas o que por lo menos las características de cada sector presuponen efectos diferenciados. Es por ello que, analizando la participación de los sectores en el PBI en el periodo de 2007 a 2019, podemos observar que en promedio cada sector aporta de manera diferente, por lo que cada uno tiene un efecto diferenciado en el crecimiento económico. Y esta participación diferenciada nos lleva a pensar que tienen requerimientos distintos, por lo que al analizar la distribución de la PEA en el periodo de 2008-2017 de cada sector,
podemos observar que en el primer año hay una distribución diferenciada en todos los sectores que se va manteniendo proporcionalmente a lo largo del periodo. Pero no solamente esta distribución diferenciada por sector que se mantiene, sino también la tasa de crecimiento promedio anual que se tiene en el periodo es diferenciada, por lo que la evolución de cada sector ha tenido diferentes necesidades y ha ido incorporando a los trabajadores de manera distinta. Esta distribución de la PEA sumada a la participación en el PBI nos hace pensar qué tan productivos son los trabajadores en cada sector, por lo que tomando el estudio de Nikita Céspedes, este gráfico, podemos observar que cada sector muestra productividades laborales diferentes, teniendo como el sector con mayor productividad laboral al sector minería. Esta productividad, que debe ir de la mano con los salarios, nos hace evaluar el salario mensual promedio en el periodo de 2009 a 2018, en el que observamos una notoria diferencia entre los 5 sectores que se muestran en el gráfico, teniendo en cuenta que si consideramos los aspectos de sensibilidad ante bajos salarios, podríamos ver que el sector comercio sería el más afectado, por decirlo así, por tener en el que nos indicaría una reacción más volátil. Cabe resaltar que estas características que hemos mencionado no son específicamente del sector formal, sino de los sectores a nivel agregado, para evidenciar que hay indicios de que la estructura de mercado laboral de cada uno de los sectores es diferenciada y podría suponer efectos contrarios. Por ello es que la hipótesis es que hay una reacción sectorial heterogénea, tanto en los salarios como en el empleo. Viendo el mercado laboral a nivel agregado en Perú, podemos observar que la presencia de subempleo y la presencia del sector informal nos dan indicios de que a nivel agregado la estructura de mercado laboral peruano tiende a una estructura monopsónica, debido a que el sector formal no es lo suficientemente grande como para acoger a todos los trabajadores. Hay un exceso de oferta que hace que los trabajadores que queden fuera creen empleos de subsistencia por el lado del sector informal, o que acepten cualquier empleo por el lado del subempleo. Los datos que nos van a ayudar a esta investigación es la ENAO Panel, específicamente la encuesta de condiciones de vida y pobreza, el módulo empleo e ingresos, pero la base de datos brindada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debido a que hay un mayor orden en su base de datos y presenta algunas variables que nos pueden ayudar de mejor manera. Entre estas variables está el nivel de ingresos, para ver a qué rango de la distribución pertenece, la rama de actividad para ver el sector, la condición de actividad para ver si es que se encuentra empleado o no, la categoría ocupacional para ver si es que es empleado, empleador, independiente, y el grado de informalidad que nos va a ayudar para ver si pertenece al sector formal e informal, debido a que si del sector formal, por el alza del salario mínimo, se ve la necesidad de pasarse al sector informal, esto sería considerado como un efecto negativo en el empleo del sector formal. Como metodología, para esta investigación se va a utilizar la de Newmark, Switzer y Washer, y posteriormente por Maloney y Méndez, en el que se puede capturar con esta ecuación tanto la variación porcentual del salario del individuo I en el periodo J del sector K, como la probabilidad de seguir empleado. Como primera variable de la ecuación tenemos la interacción de la variación porcentual del salario mínimo con el vector R de Damis, que indica qué rango de la distribución pertenece. Como segunda variable tenemos a este vector R solamente. Como tercera sería la interacción entre este vector R y el ratio de salario mínimo, para ver también las diferencias específicas que hay dentro de los rangos de la distribución. Como últimas variables se encuentra el vector de características, que ve edad, sexo, años de educación. Y por último, la interacción entre la variable región y años, para capturar los efectos de las variables omitidas que pueden tener algunas regiones o en algunos años en particular. Gracias.